Y vamos a leer juntos el texto. Nos dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Verso 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Oremos un momento al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por hablarnos a través de tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque tú conoces cada necesidad que hay en nosotros, como lo acabamos de leer, Señor. Padre, y te pedimos por favor en esta mañana que abras nuestro corazón y nuestro entendimiento para que podamos entender lo que tú nos quieres decir, Señor. Y danos la gracia y la fuerza, por favor, para poder obedecer y para poder aplicar en nuestras vidas lo que tú nos enseñas. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, yo quiero compartirles en esta mañana sobre una situación que a veces se le suma a nuestros problemas y los hace más grandes de lo que son, o por así decirlo, se le añade o se le agrega otro problema más, ¿sí? Normalmente cuando nosotros pasamos por dificultades en la vida, pasamos por circunstancias difíciles, a veces no estamos lidiando solo con el problema como tal, sino que a veces ese problema nos empieza a generar y nos empieza a producir otros problemas. Y el Señor Jesús, en los versículos que acabamos de leer, menciona 5 veces la palabra afán. Menciona 5 veces la palabra afán. Pero no es ese afán que nosotros conocemos, ¿no? Que cuando alguien va a salir rápido y dice vamos, y decimos ese es alguien afanado, ese es alguien apurado, o esa persona tiene afán. Cuando el Señor está hablando aquí de afán en este contexto, y lo está relacionando con la ansiedad. ¿Y qué significa eso? Significa un estado de angustia, un estado de aflicción
cuando yo siento que las cosas se han salido de mi control y cuando yo siento que no le puedo dar solución a algo que está sucediendo en mi vida, ¿sí? El afán y la ansiedad se define como eso, como ese sentimiento de tristeza, de angustia, de aflicción, de preocupación que yo siento cuando algo se ha salido de mis manos, cuando yo no le puedo dar solución a un asunto que me está pasando en la vida. ¿Sí nos hemos encontrado así en algún momento? Situaciones que se salen de control, de nuestro control, y situaciones que les luchamos por un lado, les luchamos por el otro, pero no las podemos solucionar. Y en ese momento llega un sentimiento de impotencia a nosotros y eso nos empieza a angustiar, eso nos empieza a desesperar, eso nos empieza a afligir. A eso es que el Señor se estaba refiriendo acá cuando habla del afán. Y a ese tipo de afán es que el Señor está haciendo mención. Nosotros debemos entender algo en esta mañana. Afanarnos o estar ansiosos es algo, digamos, que es normal y todos lo vamos a experimentar en la vida. Todos lo experimentamos en muchos momentos de la vida. Pero lo que no es normal, lo que no es sano, lo que no es saludable, es cuando nos quedamos en ese estado de afán y de ansiedad. ¿Sí me hago entender? Sentir afán, sentir ansiedad es normal, todos lo hemos sentido y lo vamos a experimentar. Sin embargo, lo que no es sano es quedarnos ahí. O sea, lo que el Señor está diciendo acá es: no se queden en esa condición de afán, de ansiedad, porque eso los va a consumir y porque eso los va a dañar y los va a destruir. Así que el Señor comienza en el versículo 25 diciendo así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Aquí nuestro Señor estaba señalando las cosas que normalmente nos causan o nos generan más afán, angustia o ansiedad, que es: ¿qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? ¿Qué habéis de vestir? Son necesidades básicas, necesidades primarias en nuestras vidas, que siempre estamos de una u otra forma tratando de resolver y tratando de buscar la forma de proveer para ellas. Y a veces, en ese afán de conseguir el alimento, en ese afán de conseguir el vestido, en ese afán de conseguir lo que necesitamos, el Señor está señalando que sucede algo, y es que descuidamos nuestra vida y descuidamos nuestro cuerpo. Y por eso el Señor hace una pregunta: ¿es más importante? ¿Qué es más importante? ¿El alimento o la vida? Miremos lo que dice el verso 25. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Qué está mostrando nuestro Señor allí? Que la vida es más importante que ¿qué? Que el alimento, y que el cuerpo es más importante que el vestido. Entonces, el Señor está mostrando que uno de los efectos del afán y la ansiedad en nuestra vida, o una de las cosas que produce el afán y la ansiedad en nuestra vida, es que nos llevan desesperadamente a ocuparnos en cosas y a descuidar otras cosas de nuestras vidas. A veces
por estar ocupados solo trabajando para conseguir la comida, para conseguir el vestido, descuidamos la propia vida, descuidamos la salud, descuidamos el área emocional, descuidamos el área familiar, descuidamos otros aspectos de la vida que también requieren nuestro tiempo, nuestra atención, nuestra dedicación. Y principalmente, una de las cosas que más descuidamos son las cosas de Dios. Porque decimos, no tengo tiempo, estoy ocupado, tengo que ir a hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y lo justificamos diciendo, si no hago eso, entonces no voy a tener de qué vivir o de qué comer. Y el Señor aquí nos está mostrando algo bien interesante. Y es que no debemos dejarnos controlar por el afán y la ansiedad. Porque cuando nos dejamos dominar y controlar y llevar por el afán y por la ansiedad, nuestra vida se va a volver un desorden, nuestra vida se va a volver un caos y nuestra vida va a perder el rumbo correcto. Sí nos ha pasado, ¿cierto? Porque estamos viviendo la vida, pero no la estamos viviendo desde el control de Dios. La estamos viviendo desde el control del afán y de la ansiedad. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas por el afán y la ansiedad? Y a veces estamos dominados por ese afán y por esa ansiedad. Y el Señor aquí nos invita a hacer un alto y a decir, oiga, tengan cuidado. Porque el alimento, ustedes no pueden sacrificar su vida por conseguir el alimento. Ustedes no pueden sacrificar su cuerpo por conseguir el vestido. Tienen que hacer un alto. Y tienen que mirar bien cómo están manejando sus vidas, cómo están llevando sus vidas. Y luego sigue diciendo en el versículo 26, viene una terapia. Aquí el Señor nos pone una terapia. Porque el Señor no solamente señala el problema, el Señor también señala la solución a los problemas en nuestras vidas. Y aquí, en la primera parte del versículo 25, está señalando un problema que hay en nosotros. El problema del afán, de esa angustia, de esa tristeza, de esa aflicción, de ese desespero. Cuando algo se ha salido de nuestro control y que queremos buscar la forma de solucionarlo y ese deseo de conseguir las cosas. Verso 26, miren lo que el Señor nos invita a hacer. Mirad las aves del cielo. ¿Qué nos invita el Señor a hacer? A mirar las aves del cielo. Y uno dirá, pues yo las he visto, las miramos, ¿cierto? Pero mire lo que dice el Señor. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las que las alimenta. Y hagámonos esa pregunta, ¿acaso eso es cierto? ¿Dios alimenta las aves? Es cierto. Sí, uno nunca ve un ave allá rascándose la cabeza allá diciendo, ¿y ahora yo qué voy a comer? Ellas están allá porque en su instinto saben que habrá de qué comer, que habrá la provisión. Instintivamente lo perciben. Pero luego dice el Señor en la última parte del verso 26, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Hace una pregunta reflexiva el Señor acá y nos pregunta, ¿será que nosotros valemos más que un ave? ¿Qué piensan ustedes? Nuestra vida vale más que un ave. Y luego sigue diciendo en el verso 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? El Señor está mostrándonos algo más acá, y es que con afanarnos no arreglamos nada, no mejoramos nada, no solucionamos absolutamente nada. Amén.
no pasa nada, no va a mejorar nada. Lo que sí va es a poder empeorar las cosas más bien y que tomemos malas decisiones controlados y movidos por el afán y no por Dios. El Señor está mostrándonos aquí algo tan tremendo, y es que por mucho que nos afanemos, no vamos a lograr nada, no vamos a conseguir nada. Ese es otro mal más bien que le agregamos a los males que ya tenemos en el momento. Esa es otra carga que más bien nos echamos encima de todas las que ya traemos. Verso 28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo. Ahora, en primer lugar, el Señor nos invitó a mirar las aves. Ahora, en segundo lugar, nos está invitando a mirar ¿qué? Los lirios, las plantas. Y nos dice acá, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Verso 30. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, hace otra pregunta el Señor al final del versículo 30. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y es una pregunta que el Señor formula acá. Que si Él cuida de las aves, que si Él cuida de la hierba del campo, el Señor está preguntando, ¿acaso no voy a cuidar de ustedes? ¿Acaso no voy a cuidar de ustedes? ¿Qué piensan sobre esto? Si Dios cuida de las aves, si Dios cuida de la naturaleza, ¿será que acaso no va a cuidar de nosotros también? ¿No valemos nosotros más que esos? Así que el Señor dice en el verso 31, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. O sea, las personas que no conocen a Dios se afanan por esto, ¿cierto? Y a veces nosotros nos dejamos llevar también por ese afán de las personas de afuera, ¿cierto? A veces nosotros también, como ellos, pensamos que si no tenemos todo bajo control, que entonces, ¿qué va a ser de nuestra vida, cierto? A veces pensamos que si no hay algo ahora acá, nuestro futuro va a ser malo, va a ser terrible, va a ser catastrófico. A veces nos dejamos llevar por la corriente del sistema del mundo que corre constantemente tras de eso, que corre continuamente tras de estas cosas. Pero el Señor nos invita a hacer algo en el verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí Dios nos está señalando qué es lo que debe ser primero y más importante para nosotros. Es buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa buscar el reino de Dios y su justicia? Buscar el reino de Dios tiene que ver con cuidar, con cultivar y con desarrollar una relación personal con Dios. Y en segundo lugar es buscar su justicia. ¿Qué significa buscar su justicia? Significa hacer las cosas como Él ha dicho que las debemos hacer. Esa es una vida justa, es una vida que se acomoda a la palabra de Dios y que actúa de acuerdo a lo que Dios ha dicho, en obediencia a lo que Dios ha dicho. Es decir, en resumen, lo que Dios está diciendo es: ustedes en lo que más
se deben dedicar y a lo que más se deben interesar y en lo que más se deben ocupar es en buscar a Dios, es en vivir como Dios dice que deben vivir. Y si ustedes hacen eso, entonces Dios les va a añadir y les va a proveer y les va a suplir y les va a dar todo lo demás. Ese es el orden de Dios. Cuando nosotros no hacemos las cosas en el orden de Dios, ahí no vemos la provisión de Dios. Ahí no vemos los milagros de Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo o estoy tratando de hacer el trabajo de Dios. Es decir, yo estoy haciendo muchas veces o tratando de hacer, porque no lo puedo hacer, tratando de hacer aquello que le corresponde a Dios. Pero muchas veces estoy descuidando aquello que sí me corresponde a mí hacer. ¿Sí me hago entender? Por estar tratando de hacer lo que le corresponde a Dios, yo estoy descuidando lo que me corresponde a mí. ¿Y qué es lo que me corresponde a mí? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es mi parte? Buscar primeramente el reino de Dios y obedecer y vivir de acuerdo a su palabra. Esa es mi parte. ¿Y cuál es la parte de Dios? Añadirme lo demás, lo que yo necesito. Dios me lo va a proveer. Ahora, no quiere decir que entonces solo busquemos a Dios y no trabajemos y que todo va a llegar por arte de magia. No es así. Dios nos invita a trabajar y por eso nos ha dado dones, nos ha dado talentos, a cada uno nos ha dado capacidades para que con ellos nos consigamos y nos ganemos las cosas en la vida. Pero no todo puede ser trabajo en la vida. Cuando yo convierto todo en trabajo, en ese momento he entrado en un círculo dañino y destructivo para mi vida. ¿Por qué? Porque estoy quebrantando el orden de Dios. El orden de Dios es, primeramente, buscarlo a Él y obedecerle a Él. Luego está la familia y luego está el trabajo y están las demás cosas. Cuando yo invierto ese orden y pongo el trabajo por encima de Dios y por encima de la familia, de ahí para abajo todo se me desbarata, todo se me va a tierra, todo no me va a funcionar, porque no está en el orden correcto, no está en la sincronía correcta. Y por eso Dios nos invita acá: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán ¿qué? Añadidas. Un escritor llamado William Jay decía lo siguiente: podemos considerar el año que tenemos por delante como un escritorio que contiene 365 cartas dirigidas a nosotros, una para cada día, anunciando sus pruebas y también anunciando cómo las debemos sortear y cómo las podemos solucionar, con la orden de abrir solo una carta por día. Escuchen eso. Se nos plantea un escenario de que la vida es semejante a que llegan a nosotros cada año 365 cartas, una para cada día, y en esa carta está escrito todo lo que va a venir ese día, todo lo que va a suceder ese día y también lo que podemos hacer. Pero la orden es que solo debemos abrir una carta por día. ¿Qué creen ustedes que pasaría si se abrieran muchas cartas en un solo día? Probablemente es lo que el Señor quiso decir en el versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Lo que el Señor nos está diciendo acá es que no debemos cargarnos hoy
con lo del mañana, con lo de pasado mañana, con lo de la próxima semana, con lo del próximo mes. ¿Sí les ha sucedido a ustedes que a veces uno está en el hoy, pero está pensando ya en mañana, en pasado mañana, en la otra semana, en el otro mes, en 2 meses, y ya uno se está cargando con las situaciones que ni siquiera han llegado, pero uno ya las está presuponiendo, ¿cierto? Uno ya se está inventando o se está imaginando una cantidad de cosas? ¿Y cuántas veces no disfrutamos el presente porque estamos llenos de excesos del futuro? Pero no de cosas buenas, porque fueran cosas buenas pues sería bueno, pero tristemente tenemos la tendencia siempre a enfocarnos y a pensar en lo peor o a pensar en lo malo. Así que el Señor nos invita acá a algo, a vivir un día a la vez, a no afanarnos por el día de mañana, es decir, a no preocuparnos por el día de mañana, sino dedicarnos a vivir el hoy, dedicarnos a disfrutar el hoy y dedicarnos a resolver los problemas del hoy y esperar que mañana llegará y mañana nos encargaremos de lo de mañana. Pero hoy no es nuestra tarea empezar a ocuparnos de lo de mañana. Hoy nuestra tarea es vivir el hoy, vivir el ya, vivir el presente. ¿Lo entendemos? Es algo aparentemente sencillo, pero no es nada fácil. Pero Dios nos invita a que podamos hacer esa terapia en nuestras vidas. Yo quiero hablarles en esta mañana de 3 cosas que principalmente son la raíz del afán y de la ansiedad en nuestras vidas. La primera de ellas es la incertidumbre. Nosotros vivimos en un mundo caracterizado por la incertidumbre. Dios nos ha mostrado y nos ha revelado algunas cosas sobre sus planes, sobre sus propósitos para con nuestras vidas, pero muchas otras Dios no las ha revelado, ¿cierto? Por ejemplo, yo creo que a nosotros nos gustaría saber, ¿no?, cómo va a ser mi próximo año, y por eso muchas veces las personas van a que les lean las cartas, las personas consultan los adivinos, los brujos, los agoreros, ¿cierto? Porque tienen un deseo de saber qué me va a deparar el futuro, qué me va a deparar el mañana. Y esa incertidumbre de qué me va a traer el mañana es algo que a nosotros nos genera ansiedad. Es algo que a nosotros nos genera a veces preocupación, que nos genera temor. ¿Y qué vendrá el otro año? ¿Será que vendrá otra pandemia? ¿Será que vendrá un terremoto? ¿Será que vendrá un huracán? ¿Será que vendrá un tsunami? ¿Será que vendrá, no sé, qué irá a pasar? La economía, ¿qué irá a pasar? Y vemos esa tensión a veces en nuestro entorno, a nuestro alrededor. Y nosotros, esa incertidumbre nos genera ansiedad. ¿Sí les ha sucedido eso? ¿Qué irá a hacer el mañana? Bien, aunque Dios no nos revela todo acerca del mañana, acerca del futuro, lo hace con una razón y lo hace con el propósito de que vivamos una vida de dependencia y de confianza en Él. Yo no necesito saber todo de mi futuro, pero lo que sí necesito saber es que Dios está ahí y que Dios va a estar conmigo ahí y que Dios me va a ayudar y que Dios me va a sacar adelante. No necesito saber más, porque si yo supiera más, me volvería loco. ¿No creen ustedes? Que si Dios nos mostrara todo lo que va a suceder detalle por detalle, yo creo que nos daría un colapso y caeríamos. Entonces Dios, conociendo esa debilidad, nosotros dice: no, mejor yo les doy
día a día porque ellos no podrían soportar todo eso. Pero la invitación de Dios a cada uno de nosotros es a que caminemos cada día entendiendo que Dios ya está en el futuro, que Dios ya está en mi mañana, que Dios ya está pasado mañana, que Dios ya está el próximo año listo para hacer su voluntad soberana en nuestras vidas y en el mundo entero. Amén. Así que yo no soy como un barco a la deriva, yo no soy como un avión que no tiene un piloto. No, nuestra vida está en las manos de Dios y nuestra vida está guiada y dirigida por el Señor. Y eso nos debe bastar y eso debe ser suficiente para nosotros. Amén. Eso debe ser suficiente para nosotros. Porque si eso no es suficiente para nosotros, entonces, ¿en dónde estaría nuestra vida? ¿En dónde estaría nuestro corazón? El telón de Dios se va descubriendo o se va abriendo en la medida en que damos un paso a la vez. Dios nos va mostrando y nos va revelando poco a poco, en la medida que vamos avanzando, Dios nos va mostrando sus cosas, sus planes y sus propósitos para nosotros. Dios no lo revela todo de una vez. Entonces, ¿cómo manejar la incertidumbre? ¿Cómo lidiar con la incertidumbre cuando ésta llega a nuestras vidas? ¿Qué podemos hacer cuando llega la incertidumbre? ¿Qué podemos hacer? Confiar en el Señor. Dios ya está en el mañana. Dios ya está en mi futuro. Dios ya está en el próximo año. ¿Usted lo cree? Dios ya está. Y si Dios ya está, porque a Él no lo toma nada por sorpresa, Él es denominado el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Yo puedo descansar en que Él cuidará de mí. Él cuidará de mí. Ahora, ¿cómo puedo yo decir eso? Les hago una pregunta. ¿Acaso si miramos atrás, Dios no nos ha ayudado hasta aquí? ¿Dios no ha cuidado de nosotros hasta aquí? Entonces, ¿pensar que Dios lo va a seguir haciendo es algo ilógico o es algo lógico? Es algo lógico. Si Dios nos ha ayudado hasta aquí y nos ha sacado de unas bien duras, ¿cómo no lo va a seguir haciendo de ahora en adelante? Amén. Debemos recordar que Él está presente en el ayer, en el hoy, pero también en el mañana. Y cuando yo sé que Él está presente en el mañana, en ese momento puedo descansar y puedo dejar a un lado toda preocupación, toda incertidumbre y entender que en mi vida, desde que yo camine de la mano de Él, en mi vida se va a hacer la voluntad de Dios. Y esa voluntad, aunque muchas veces sea pasar por pruebas, por dificultades, por adversidades, pero de todas ellas me sacará el Señor, me librará el Señor y me ayudará a salir adelante. Es esa la forma de librarnos de la incertidumbre. No es pensar que no vendrán problemas, porque ahí sí, eso es una falsa expectativa. Mientras estemos en este mundo y seguramente el otro año va a venir cargado de bendiciones, sí, pero seguramente también en el otro lado va a venir cargado de pruebas, va a venir cargado de adversidades y van a pasar cosas difíciles, pero el tema es que no nos vayan a suceder, el tema es que de todas ellas nos va a ayudar y nos va a librar el Señor. Eso es una convicción. La segunda causa de la ansiedad y del afán es buscar tener el control de las cosas. A nosotros nos gusta tener el control de las cosas, porque cuando tenemos el control sentimos que eso nos da seguridad.
que eso nos da tranquilidad, porque lo tengo todo bajo control. Y por eso cuando las cosas se salen de control, nosotros pensamos, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué va a suceder? Porque yo no lo puedo controlar, porque yo no lo puedo manejar. Y aquí hay algo que debemos entender, y es que nosotros no somos Dios para controlar las cosas. Es Dios el que tiene el control. Amén. Nosotros no somos Dios. Así que cuando tengamos esos deseos de buscar tener el control, o cuando sintamos que algo se salió de control, no nos desesperemos ni nos angustiemos por eso. Recordemos que nosotros somos seres finitos, somos seres frágiles, débiles. Recordemos que el control lo tiene Dios y que Él nunca pierde el control. Amén. Dios nunca pierde el control. Nunca lo ha perdido y nunca lo perderá. De mis manos se pueden salir muchas cosas, pero yo puedo confiar y puedo descansar en que Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Debemos hacer este ejercicio y es aprender a no buscar ser controladores, a no buscar tener el control, porque eso nos va a generar mucha ansiedad en la vida, eso nos va a generar mucha afán, mucha estrés en la vida. Aprendamos a soltar todo lo que tengamos que soltar, soltémoslo, porque entre más soltemos las cosas, más libres, más tranquilos y más descansados vamos a vivir. Amén. Y eso es algo de todos los días. Eso no es algo solo de algunos momentos, es algo de todos los días. Cuando usted esté queriendo tener el control, relájese y suelte. Y cuando sentamos que algo se ha salido de control, recordemos que el Señor tiene el control, que mi Padre, que mi Dios, Él tiene el control y yo puedo descansar en Él. Y finalmente, todo esto se resume en falta de fe. Aquí hay una crisis de fe por la cual todos nosotros solemos atravesar y estamos en ese proceso de desarrollar fe en el Señor. La fe precisamente es la invitación a tener una certeza y una seguridad en aquello que espero pero que no veo. ¿Sí? La fe es precisamente esa convicción y esa certeza de aquello que yo no puedo ver. O sea, de aquello que yo no puedo controlar. O sea, de aquello que no depende de mí, sino que depende de ¿quién? Del Señor. Entonces, hay una crisis de fe cuando nosotros vivimos muy ansiosos y muy estresados. Hay una crisis de fe ahí que necesita ser resuelta a través de humillarnos y aprender a echar nuestras cargas sobre el Señor. Miremos lo que dice Primera de Pedro 5, 5 al 7. Primera de Pedro capítulo 5, verso 5 al verso 7. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿A quién resiste Dios? A los soberbios. Pero da gracia ¿a quién? A los humildes. Y luego nos hace una invitación. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué nos invita a hacer el Señor? A humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Mire que no es humillarnos sobre cualquier mano, sobre la poderosa mano de Dios. Y luego, ¿qué dice? Para que Él los exalte a su debido tiempo.
Y termina este verso diciendo algo tan hermoso: echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿Lo puede creer? Echando ¿qué? Toda vuestra ansiedad ¿sobre quién? Sobre Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿Lo creemos? Este es uno de los textos tan claros de la Biblia que no necesitan tanta explicación, porque es muy entendible. Echando sobre el Señor nuestras ansiedades. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Y yo creo que a veces nosotros somos como ese niño que el papá lo quiere ayudar a veces en cosas, pero el niño no deja que el papá lo ayude, ¿cierto? Si les ha pasado eso, de pronto nosotros hemos sido así. Y el papá le quiere ayudar, el niño está intentando hacer algo, el papá le quiere ayudar y el niño no sé, y finalmente no deja que lo ayuden. Así somos muchas veces nosotros con Dios. Estamos ahí, Dios nos quiere ayudar, pero nosotros en el orgullo nuestro estamos tratando nosotros de resolverlo todo, de arreglarlo todo, de solucionarlo todo, y no es así. Nosotros no podemos, no somos todos poderosos, no lo podemos arreglar todo, no lo podemos solucionar todo. Necesitamos aprender a humillarnos, a pedir ayuda, a buscar ayuda y a dejar que el Señor nos ayude. Y para eso se necesita ¿qué? Humildad. La persona orgullosa no busca ayuda, no le gusta mostrarse débil, no le gusta valerse de nadie, busca ser autosuficiente en sí misma. Y por eso, para poder recibir la ayuda de Dios, para poder experimentar la libertad, para poder experimentar la gracia y el descanso en nuestra vida, necesitamos aprender a humillarnos bajo la mano poderosa de Dios y decirle: Señor, sí, soy débil, estoy triste por esto, por aquello, Señor, pero tú me has enseñado a que tú me quieres ayudar y yo me quiero dejar ayudar de ti. Entiendo que yo no lo puedo todo, que necesito de tu ayuda. Y en ese momento, cuando nos humillamos y cuando le reconocemos esa insuficiencia, no autosuficiencia, sino insuficiencia que hay en nosotros, en ese momento Dios dice: ahora sí voy a orar en tu vida, ahora sí voy a trabajar a tu favor. ¿Por qué? Porque ahora estamos permitiendo que Dios nos ayude. ¿Saben por qué no recibimos a veces la ayuda del Señor? No es por el diablo, es por el orgullo de nuestros corazones, que lo queremos hacer todos nosotros, que lo pretendemos saber todos nosotros, ¿cierto? Y a veces lo único que Dios quiere es que nos humillemos bajo su mano poderosa. Y en ese momento Dios va a hacer grandes milagros. En ese momento Dios va a manifestar su gloria. En ese momento Dios va a manifestar su poder sobre nuestras vidas. Y confiar en Dios no es una confianza ciega, no es una confianza ilógica. Confiar en Dios es recordar lo que Él ya hizo por mí. La Biblia dice en Romanos, para terminar, miremos Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 31 y versículo 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Verso 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él
todas las cosas? Es impresionante lo que la Biblia nos muestra acá. Y lo que el apóstol Pablo nos está diciendo acá es que si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, imaginémonos eso, su único Hijo, y dar un hijo por otro, eso es entregarlo todo. Es entregarlo todo. Y lo que el Señor está diciendo ahí es eso, que si Él no escatimó ni a su propio Hijo, nos hace una pregunta. ¿Ustedes dudan de que Él no les va a dar todo lo demás? Si ya les dio lo más, que fue a su propio Hijo, para que muriera por ustedes, para que los salvara, para que les perdonara sus pecados, para resolver el problema más grave y más grande que ustedes tenían, que era el problema con Dios, que era el problema con el pecado. Dice, ¿acaso si Dios ya hizo lo mucho, ahora no va a hacer lo menos? Si Dios ya dio a su Hijo, si Dios dio lo más valioso, Dios dio lo más grande, ¿será que ahora no nos puede dar lo demás? ¿Ustedes qué piensan? Que si ya entregó lo más grande, lo más valioso por nosotros, nuestra fe no se basa solo en esperanzas de algo futuro, sino que nuestra fe se basa en lo que Dios ya hizo por nosotros a través de su Hijo, un amor demostrado, una verdad demostrada en que Él es alguien en quien podemos confiar, en que Él es alguien que quiere darnos lo que nosotros necesitamos, y lo hizo demostrándolo a través de entregar a su Hijo en la cruz por nosotros. ¿Qué más queremos ver para creer? Cuando ataque la duda y cuando ataque la ansiedad, recordemos estos versos de la palabra y digamos: Dios ya dio lo más por mí, Él me va a dar lo menos. Él me va a dar para el mercado, Él me va a dar para el techo, Él me va a dar para el vestido, Él me va a dar para lo que yo necesite. Si ya dio su Hijo por mí, que era algo que para pagar la culpa de mi pecado, que no podía ser pagada ni con todo el oro de este mundo, y Él lo dio por mí, ¿cómo no me va a dar todo lo demás? Hermanos, terminemos este año y comencemos el nuevo año con esta palabra en nuestro corazón. Si Él ya dio lo más por nosotros, Él nos va a dar lo menos. ¿Usted lo puede creer? Dios quiere que lo creamos, porque si no, viviremos dominados y controlados por el afán y por la ansiedad, por la angustia. Pero Dios hoy quiere que seamos dominados y controlados por estas verdades que Él ha dejado en su palabra. Amén. Coloquémonos por favor sobre nuestros pies y podamos creer en esta mañana que Dios cuidará de cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. Señor, en esta mañana nosotros te agradecemos, Padre, porque tú eres un Dios fiel, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, Señor. Padre, nosotros reconocemos en esta mañana, Señor, que realmente a veces nos dejamos dominar, nos dejamos controlar y nos dejamos llevar por la ansiedad, por el afán, por la preocupación, por la angustia, por el temor, Señor. Padre, pero en esta mañana, después de oír tu palabra, entendemos que no debemos quedarnos en esa condición, Señor, porque con eso no vamos a arreglar
ni vamos a solucionar nada en nuestras vidas, Padre. Señor, en esta mañana entendemos que cuando eso venga a nuestras vidas, lo que debemos hacer es echarlo sobre ti, humillarnos bajo tu mano poderosa y dejar a tus pies todas esas ansiedades, preocupaciones, cargas, Señor. Padre, y poder confiar en ti, Señor. Poder entender que aunque las cosas se salgan de mis manos, Señor, tú tienes el control, Padre. Tú sigues en control, Señor. Y mi tarea y lo que tú me pides que yo haga es dedicarme a buscar primeramente tu reino, Dios, y tu justicia, Señor. Esa es mi parte. Eso es en lo que yo me debo enfocar y a lo que yo me debo dedicar. Señor, ayúdanos a no estar haciendo lo que no debemos hacer y a dejar de hacer lo que sí debemos hacer, Padre. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos en esta mañana, a ordenar nuestras vidas, a poner en el lugar correcto cada cosa de nuestra vida, a ponerte a ti en el primer lugar, la familia en el segundo lugar y de ahí para abajo lo demás, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a cuidar de nuestras vidas, a cuidar de nuestra relación contigo, Padre, a cuidar de nuestra relación con los demás, Señor. Ayúdanos, Padre, a ordenar nuestras vidas y a que sea tu palabra la que domine, Señor. Sea tu palabra, Señor, la que controle nuestra vida, la que dirija nuestra vida, Dios. Te lo pedimos, Señor, en